¿Cómo le va? Estamos en el Jueves Santo, pero ni hablar. Déjeme entrar en un tema ahí que es un tema escabroso y delicado. En agosto del 2010, por ahí del 23 de agosto, nos enteramos que en el ejido El Huizachal, en San Fernando, Tamaulipas, habían aparecido acribillados 72 migrantes. ¿Cómo nos enteramos? Porque uno de ellos, estamos hablando del 2010, uno de ellos se hizo el muerto y cuando se distrajeron los Zetas, se va confirmando que son los Zetas, uno de ellos lo que hizo fue inmediatamente, cuando se dio cuenta que era de noche, cuando se dio cuenta que había condiciones para hacerlo, lo que hizo fue levantarse y correr. Y por supuesto que este hombre está en el absoluto anonimato, y el absoluto anonimato lo ha llevado a que no sepamos quién es, pero gracias a él supimos qué había pasado. Esta semana, el lunes, se detuvo a uno de los que pareciera es de los personajes más señalados y además parece que está plenamente identificado, que estuvo el día de la matanza, ya sea como autor intelectual, es decir, estando junto y disparen, o él mismo disparando. Este hombre trabajaba como dueño de un taller mecánico en Ciudad Victoria, fue detenido y fue inmediatamente sometido y traído para que declarara. Junto con esto, el martes, el Z42 pues va abriendo la boca, cuestión que no están siendo los detenidos por el caso de Iguala, por lo menos hasta donde sabemos. Entonces, lo que acabó sucediendo con el Z42, con Omar Treviño, fue que dijo que sí, efectivamente a él se le pueden responsabilizar las muertes de varias personas, entre ellas el hijo del exgobernador Moreira, y también entre ellas lo que pasó aquel día en San Fernando. ¿Por qué mataron a tantos migrantes? ¿Qué fue lo que pasó? Hay una infinidad de hipótesis. Una de ellas tiene que ver, la recuerdo, con que ellos pudieran haberse negado a participar con este grupo porque presupusieron los Zetas que pertenecían a otro grupo o porque simplemente quieran mandar un mensaje. Es muy difícil como saberlo a detalle. Lo irá contando, supongo yo, el Z42 y el nuevo detenido. ¿Por qué traigo a cuento el asunto? Bueno, sí, porque detienen a alguien y a ese alguien que detienen ayuda a recobrar la memoria, que eso es muy importante, porque ese asunto se había quedado, ¿no? Y no podemos dejar que se quede. 72 migrantes detenidos es un asunto de verdadera, bueno, 72 migrantes asesinados es un asunto de verdadera relevancia para el país, aquí y en China, en donde fuera. Es un asunto delicadísimo. Que no son mexicanos es lo de menos. Los mataron en territorio nacional. Y pareciera que esta memoria se entra a este terreno del olvido y se nos pasa. Y quizás ahora entienda por qué este empecinamiento de parte de los padres de los desaparecidos, los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa, en diariamente recalcarnos y recordarnos y no dejar de luchar por la aparición de sus hijos. Este acto que el otro día le decíamos llega al extremo de decir estamos dispuestos a hablar con los cárteles, con el cártel de los Rojos, con el líder del cártel de los Rojos, que él dice que no fueron, que no es la historia como la ha contado el gobierno, dispuestos, dando el teléfono y decir nos vemos donde usted quiera. Esto forma parte de la desesperación con un alto riesgo, como lo dijimos ayer y lo repetimos. Es un altísimo riesgo esto, porque son personajes que viven en la ilegalidad. Son personajes que además están en los últimos tiempos siendo claves, así como se lo cuento, claves para que ellos sean en este momento los personajes perseguidos y que han hecho a lo largo de su vida a través de la delincuencia, de la muerte, de la corrupción, de la complicidad, de la violencia, del secuestro, de la tortura, de la trata, de todo, son quienes han tenido en vilo en buena medida al Estado. Y los padres quieren hablar con ellos. Los padres quieren hablar con ellos en este límite de las cosas, ¿no? Hasta donde han llegado. Por eso no lo recuerdan diario. ¿Sabe por qué no lo recuerdan diario? Porque no quieren que se olvide. Porque así se olvidó los migrantes de San Fernando. ¿Y qué es lo que sucede? Detienen a alguien y se vuelve a colocar el tema en el centro, pero aquí hay dos variables que no podemos perder en los dos asuntos, particularmente el que lleva más tiempo. ¿Cómo se ha desarrollado el juicio? ¿Qué ha pasado? ¿Hay algún sentenciado? ¿No hay algún sentenciado? Y esta información que debería ser pública y que si es pública y nadie la busca, el gobierno, sin importar si es panista, priista, periodista o lo que fuera, está en la necesidad moral de informarle a la sociedad lo que pasa. ¿Qué es lo que sucede en el caso de Ayotzinapa?
¿Qué espera el gobierno para informarnos cómo van los casos? ¿Qué ha pasado en función de esto? Por lo pronto le diría, hay una detención, bueno, la detención del Z-42, pero hay otra detención que de esta semana que creo que nos obliga a no perder de vista lo que pasó en San Fernando. No es cualquier cosa. 72 personas asesinadas en el año 2010. No lo estoy hablando en el año de 1800 o de 1910. En el 2010, hace 5 años. Menos de 5 años. Y es muy importante verlo. Y eso de recordar tiene que ver con resolver, con solucionar y con restrañar, con arreglar lo más que se puedan las heridas. Y es por eso que se entiende, y espero que se entienda, por qué los padres de familia a diario están ahí. Porque no se puede olvidar, y no hay manera de olvidar, y menos se va a olvidar si no hay suficiente claridad. Bueno, 2 asuntos muy fuertes, pero una detención nos hizo recordar que en agosto del 2010, 72 migrantes fueron brutalmente asesinados. Ahí le mando saludos. Perdón, es Jueves Santo. Adiós.